Bien, buenos días. Estamos en Marcos capítulo 10. Vamos a continuar a partir del versículo 17. Vamos a leer este pasaje que tenemos aquí bajo el título El joven rico. Un pasaje muy conocido de un encuentro que Jesús tiene con como dice el título, un joven que era rico, ¿no? Y vamos a ver qué conversación tiene, una conversación corta, y qué es lo que luego Jesús va a enseñar a sus discípulos a partir de lo que habla con este joven, ¿no? Bien, entonces vamos a leer desde el 17, versículo 17, hasta el 31. Hilda, adelante. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirle: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, porque que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Vale, está ahí, muy bien. Bueno, una historia interesante tenemos aquí, ¿no? Fijaos, vamos a leer de nuevo el 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Uh-huh. Entonces, ¿quién nos dice aquí que viene a encontrarse con Jesús? Aquí nos dice vino uno, ¿no? No dice. En los pasajes paralelos, porque este relato también lo tenemos en Mateo 19 y en Lucas 18, ¿no? Ahí vemos que se trata de un joven, ¿no? Y como vemos en el pasaje, pues era alguien rico, ¿no? Alguien que tenía mucho dinero, muchas posesiones, ¿no? Bienvenida. Y fijaos que dice que viene corriendo, ¿no? Dice que Jesús va a seguir su camino, ¿no?
Y este joven viene corriendo porque tiene una pregunta muy importante a la que él está buscando una respuesta. Entonces ve en Jesús su oportunidad, seguramente como pasaba con la mayoría de la nación, pues ellos creían que Jesús venía de parte de Dios, un maestro enviado por Dios, y sabe que Él es el que puede responder a su pregunta, ¿no? Entonces Jesús se va a marchar y Él pues no quiere dejar pasar la oportunidad, ¿no? Entonces nos dice que vino corriendo y fijaos de qué manera se acerca a Jesús. De rodilla. E hincando la rodilla, estamos ahí en el versículo 17, ¿no? De Marcos 10. Dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, ¿no? Sabemos que es alguien que se acerca a Jesús con reverencia, ¿no? Reconociendo que Jesús es alguien enviado por Dios, es alguien superior, ¿no? Es una autoridad espiritual que puede responder a su pregunta y él se acerca con reverencia, ¿no? Dice, hincando la rodilla. Ahora, ¿cómo se dirige a Jesús? ¿Cómo le llama? Maestro bueno. Uh-huh. Fijaos, esa expresión maestro era la que mucha gente utilizaba para dirigirse a Jesús, ¿no? Maestro. Esto nos dice que Jesús se dedicaba a enseñar, ¿no? Nos dice el Evangelio que Jesús enseñaba acerca del reino de Dios, enseñaba la palabra de Dios. Y el pueblo venía a escucharle. También venían a ser sanados, porque Jesús sanaba a los enfermos y echaba a los demonios, y el poder de Dios estaba sobre él, ¿no? Entonces la gente venía a recibir ayuda en sus necesidades más urgentes. Cuando necesitaban un milagro, pues venían a buscar a Jesús, pero también a escucharle. Reconocían en él a alguien enviado de Dios que iba a enseñarles el camino de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, el reino de Dios. Muchos creían que él era el Mesías, ¿no? Es decir, aquel rey prometido que vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Bien, entonces se acerca este joven, vemos en él pues ese reconocimiento acerca de Jesús como una autoridad espiritual, e hincando la rodilla le preguntó, Maestro bueno. ¿Y cuál es la gran pregunta que él tenía en su corazón, a la que seguramente hace mucho tiempo había estado pues meditando, reflexionando sobre esta pregunta, buscando una respuesta satisfactoria, ¿no? Para su conciencia? ¿Cuál es esa pregunta que él tenía? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Uh-huh. Una pregunta muy importante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué haré La para salvación. heredar la vida eterna? Nos habla de la salvación, ¿no? Es decir, él está preguntándose cómo puedo yo hacer, cómo puede uno hacer para vivir para siempre en el reino de Dios, más allá de esta existencia que tenemos aquí en estos años que pasamos en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para vivir para siempre? Jesús, de todos los personajes bíblicos, es el que más habló de la vida eterna. Es también el que más habló del infierno. Jesús trajo esta revelación, ¿no? Que en el Antiguo Testamento vemos que hay algo sobre ella, hay algo de enseñanza sobre la vida después, ¿no?
pero Jesús es el que abrió las puertas de la revelación, ¿no? Y enseñó mucho sobre este asunto. Esto, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, vemos esta enseñanza reiterada de Jesús sobre la vida eterna. Pero aquí también, ¿no? En estos evangelios, y después lo vemos en las enseñanzas de los apóstoles, en las cartas. Bien, entonces este joven quizá pues había escuchado otras veces a Jesús, ¿no? Quizá había escuchado a otros que habían escuchado a Jesús. Sea como sea, él tenía esa pregunta y pensaba que Jesús le podía dar la respuesta, ¿no? Él creía que Jesús venía de Dios. Entonces se acerca y le pregunta, la gran pregunta, ¿no? En realidad, si lo pensamos, esta es una de las grandes preguntas que el ser humano se hace. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Hacia dónde vamos? Y si uno cree, como Jesús enseñaba, que hay una vida después, una vida eterna, quizá pues una salvación en el paraíso, en el reino de Dios, y una condenación, lo que llamamos el infierno, ¿no? Pues la gran pregunta es esta: ¿y qué tengo que hacer yo para vivir en el reino de Dios? ¿No? Para ser salvo, decimos, ¿no? Entonces es una pregunta propia del ser humano, ¿no? Bien, versículo 18. ¿Cómo responde Jesús a la pregunta que le hace este joven? Versículo 18. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué más? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. O sea que lo primero que va a hacer Jesús no es responder a la pregunta, ¿no? El joven viene con esta gran inquietud, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y lo primero que va a hacer Jesús parece que es irse al detalle, ¿no? No es dar la respuesta que este joven espera, sino llamar su atención a algo que él había dicho, ¿no? ¿Cómo se había dirigido el joven a Jesús? Maestro bueno. Maestro bueno, ¿no? Y Jesús entonces le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, ¿por qué pensáis que Jesús quiere llamar la atención de este joven a la forma en la que se había dirigido a él? ¿Qué pensáis? ¿Por qué le dice esto? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué quería Jesús que este joven y sus discípulos y todos los que estaban allí entendiera? Que sepan que solamente Dios es bueno. Que sepan que solamente Dios es bueno. Jesús lo dice a continuación, ¿no? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Tiene esto alguna relación con la pregunta que hacía este joven? ¿Con la vida eterna? ¿Con qué tengo que hacer para...? Que parece que Jesús está centrando primeramente en el detalle, pero si lo pensamos bien, en realidad sí que está dando una respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué relación encontramos aquí en cuanto a qué es lo que uno tiene que hacer para tener vida eterna? ¿Qué es lo primero que uno tiene que entender? Que Dios es bueno. Ajá. Que Dios es bueno y nosotros no. Es decir, si como muchos tienen esa imagen en su mente cuando piensan en la vida eterna, en el juicio final, ¿no? Si todo consiste en una gran balanza en la que Dios va a pesar nuestras malas obras, nuestros pecados, por un lado, y por otro nuestras buenas acciones, y según lo que pese más, nos va a abrir la puerta a su reino o nos la va a cerrar, si todo consiste en eso, nadie entraría. Nadie.
Fijaos, Jesús quiere hacer hincapié en esto mismo, en esta verdad. Solo Dios es bueno. Nosotros no. Es decir, La gente se cree buena porque dicen, si Dios fuera bueno no dejaría o no permitiría que pasen estas cosas. Y el que se cree que es bueno dice todas esas cosas. muchas veces lo que la gente tiene en mente cuando se consideran buenas personas es que ellos no han hecho ningún gran mal, ¿no? Yo no he matado a nadie, yo no he violado, yo no he robado, no he mentido, bueno, mentido quizás sí, pero claro, pero toman como los grandes, lo que son considerados los grandes pecados, ¿no? Dice, yo no he hecho nada de eso, ni tampoco soy un Hitler, entonces no soy una mala persona. La mayoría dicen eso. Claro. Entonces soy una buena persona y por eso voy a ir al cielo, ¿no? Muchos piensan así, ¿no? Curiosamente, los que creen de esa manera suelen tener en común que tienen una gran ignorancia de la palabra de Dios, ¿no? No conocen la Biblia, no conocen qué es lo que Jesús dice, ¿no? No se han tomado el tiempo para indagar y leer, investigar, ¿no? La revelación divina que tenemos escrita, ¿no? Bien, entonces Jesús quiere que entienda esto, ¿no? Porque este joven, fijaos, él viene preguntando qué es lo que yo tengo que hacer. En uno de los pasajes paralelos dice, ¿qué bien haré? ¿No? Aquí dice, ¿qué haré? ¿No? En uno de los pasajes paralelos dice, ¿qué bien haré? ¿No? Para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús dice, bueno, lo primero que debes entender, lo primero que todos deben entender, es que si miramos a lo que hacemos, a nuestras acciones, ninguno merece entrar a la vida eterna. Ninguno. ¿Por qué? Porque la gran realidad que nos presenta la Biblia, el cuadro que tenemos claramente revelado en la palabra de Dios, es que todos los seres humanos hemos pecado. Todos somos pecadores. Y por eso necesitamos un Salvador, ¿no? Por eso Dios nos envió a Jesús. Porque por nuestro pecado se ha roto la relación con Dios y pesa sobre nosotros una sentencia de condenación por parte de Dios, ¿no? En cuanto a la ley divina. Una condena pesa sobre nosotros por haber pecado. Entonces, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Bueno, primero hay un asunto por resolver. ¿Qué hacemos con el mal que ya has hecho? ¿Qué pasa con los pecados que ya has cometido? Porque eso no puedes obviarlo y ya está, ¿no? Todo pecado merece una retribución, ¿no? La justicia demanda que haya un pago por el pecado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, esto es lo primero a lo que Jesús quiere llamar la atención, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? Ahora, quizá aquí hay un detalle que sea importante de aclarar, ¿no? Porque, bien, decimos que Jesús está dejando claro que no hay ser humano que sea bueno. Todos hemos pecado, ¿no? Solo Dios es bueno. Ahora, ¿está diciendo Jesús que Él, es decir, Jesús, no era bueno? No. Él es Dios también. Porque fijaos, Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Pero no dice, yo no soy bueno, ¿no? Le está preguntando, ¿por qué me llamas bueno? Jesús no está negando su divinidad, sino lo está invitando
a reflexionar sobre lo que él está diciendo y contraponiendo el hecho de que Dios es bueno. Entonces los que estaban ahí escuchando esa charla habrán dicho, no, bueno, si él le llama bueno y Jesús no lo niega, quiere decir que esta es una forma de reconocer que él es Dios también. Esto es interesante, ¿no? Porque, fijaos, si el joven llama bueno a Jesús, puede ser una de dos, porque él piensa que hay personas que pueden ser buenas por sí mismas y entonces ganarse la vida eterna, ¿no? Y esto es lo que Jesús quiere recalcarle, que no es así, o porque está reconociendo, como solo Dios es bueno, que Jesús es Dios, ¿no? Entonces Jesús quiere que él entienda bien qué es lo que está diciendo, ¿no? Dice, oye, ¿por qué me llamas bueno? Primero de todo, no hay ningún ser humano que sea bueno. Entonces, no hay nadie que por su propia bondad vaya a ganarse la vida eterna. Pero, por otro lado, oye, tienes que saber que si me llamas bueno, solo Dios es bueno. Entonces me estás llamando Dios. Bueno, es un detalle, sí, claro, que no hay registro en el Talmud ni en ningún lado de que algún maestro lo haya llamado bueno. O sea que este joven estaba reconociendo en Jesús algo que no había visto en ningún maestro, o sea, poniéndolo a Jesús por encima de cualquier maestro que él haya conocido en ese momento. Entonces, por eso Jesús se sorprende y también llama la atención de los que estaban ahí, que lo llamen de esa forma, ¿no? Pero este muchacho estaba poniéndole a Jesús un título que ningún maestro de ese entonces lo había recibido. Nunca lo había. Interesante, ¿no? Es también cuando estudiamos la vida de Jesús, el Evangelio, vemos que Jesús tenía enemigos, ¿no? Muchos de los fariseos y lo criticaban, ¿no? Hablaban mal de él, intentaban de alguna manera confrontarlo, pero siempre era en base a lo que Jesús decía, ¿no? Cómo Jesús se presentaba. Pero nunca nadie pudo como decir nada malo de su conducta. Edis, adelante. En cierta ocasión, de hecho, Jesús llegó a preguntar así, dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿No? Es decir, ¿quién puede encontrar alguna falta en mí? ¿No? Y nadie podía. ¿No? Nadie pudo nunca decir, no, mira, yo he visto a Jesús haciendo esto, ¿no? Mintiendo o robando o con una conducta codiciosa o fijaos qué egoísta que es él, o nadie pudo nunca señalar ninguna falta en él en cuanto a la ley, ¿no? Sin embargo, sus enemigos lo rechazaron por lo que él decía, porque él se presentaba como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, ¿no? Pero nadie nunca ha podido acusar a Jesús de cometer pecado, ¿no? De tener una conducta impropia, de ser inmoral, ni siquiera sus enemigos, ¿no? Claro. Se le dijeron que era un demonio, ¿no? Ajá. Me acusaban. Sí, le decían que por el poder del diablo echaba a los demonios, ¿no? Claro. Como no encontraban de dónde venía, y después también del otro. Bien, entonces Jesús, esto es lo primero que recalca, ¿no? Y a continuación, llegamos al versículo 19, Jesús dirige a este joven hacia la ley, ¿no? Los judíos tenían los mandamientos que Dios les había dado por medio de Moisés, ¿no? Entonces Jesús empieza a recordarle algunos de ellos, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Estos no son todos los mandamientos. Aquí es como si Jesús dijera puntos suspensivos, ¿no? Es como está empezando a recordarle, ¿no? De hecho, en algunos de los pasajes paralelos, pues tenemos que mencionar algunos otros. De hecho, él llega a decir, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Lo tenemos allí en
No recuerdo si en Mateo o en Lucas, ¿no? Entonces Jesús le está recordando la ley, ¿no? Dice, bueno, vale, primero de todo, no hay ninguno bueno, ¿no? Pero si quieres tú hacer algo para ganar la vida eterna, pues ya sabes cuáles son los mandamientos que Dios dio, ¿no? Si haces, es casi como si le estuvieras diciendo, bueno, si realmente hicieras todas estas cosas, si cumples con la ley de Dios a la perfección, ahí vas a tener la vida eterna, ¿no? Bien, ¿cómo responde el joven? Versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Curioso, ya no le dice maestro bueno. Ahora dice maestro, ¿no? Dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bien, ¿creéis que alguien es capaz de guardar todos los mandamientos de Dios? ¿No? ¿Creéis que este joven realmente hizo eso? O sea, que él guardó todos los mandamientos de Dios. Habrá creído él que guardaba bien Ajá. los mandamientos. A lo mejor también es de lo que estuvimos hablando, que la gente dice no he matado, no he robado, no he hecho cosas criminales, nada. Ajá. A lo mejor él también no hizo eso y se pensó que todo eso no ha hecho y que por eso es bueno también. Ajá. Es difícil aquí ver hasta qué punto podemos ver en este joven una intención honesta que él había tenido por guardar la ley de Dios, o quizá también podemos aventurarnos a decir un cierto orgullo, ¿no? En cuanto a yo he sido capaz de guardar todo esto, ¿no? Quizá es difícil para nosotros de juzgarlo, ¿no? Pero la respuesta del joven es esta, es todo esto yo lo he guardado, ¿no? Es como yo he guardado la ley de Dios, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Porque si es cumplir con los mandamientos, está diciendo el joven, yo los he cumplido. Pero aún así, parece que su conciencia no estaba del todo satisfecha. Porque si no, ¿por qué tenía que hacerle esa pregunta a Jesús? ¿No? Esa pregunta le inquietaba al joven. Oye, ¿qué tengo que hacer para vivir para siempre en el reino de Dios? Para ganar la vida eterna. Porque si realmente él pensaba que, oye, yo he guardado todos los mandamientos, aún así no estaba satisfecho, ¿no? Como, oye, algo dentro de mí me dice que me falta algo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta, ¿no? Para ganarme la vida eterna? Porque la ley de Dios me esfuerzo en cumplirla, ¿no? Ajá. Bien, y en la respuesta que le va a dar Jesús a continuación es donde vamos a encontrarnos con la clave, ¿no? Ahora Jesús le va a mostrar la llave maestra. Es como si Jesús le diera la respuesta que ese joven y todos los judíos en realidad esperaban, ¿no? Pero ahora Jesús va a sacar de su bolsillo, envuelto en un pañuelo, ¿no? Esa perla de oro, esa llave maestra, ¿no? Que le va a enseñar y le dice, mira, es que realmente es esto, ¿no? Esta es la clave. Y aquí podemos encontrar también la gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿no? Jesús le va a revelar el secreto, ¿no? Versículo 21 y 21, versículo 21. Pero él lo miró con amor antes de decirle eso, ¿no? Ajá. Lo primero que nos dice aquí, lo que registra Marcos, es que dice que Jesús le miró con amor, ¿no? Mirándole, le amó. Porque él sabía lo que tenía en su corazón el joven. ¿Y qué le dice Jesús? Una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Vaya respuesta le da Jesús, ¿no? Ajá. Una cosa te falta.
Dice, bueno, tú dices que has guardado toda la ley, has cumplido con los mandamientos, por lo menos lo has intentado de todo corazón, de una forma honesta, ¿no? Has querido vivir una vida como Dios mandó, una vida que le agrada a Él. Bien, ¿no? Pero una cosa te falta. Tú me estás preguntando por la vida eterna, por formar parte de mi reino para siempre, vivir allí conmigo como uno de mis ciudadanos, como parte de mi pueblo, vivir para siempre en el paraíso. Una cosa te falta, le dice. Vende todo lo que tienes. Recordamos que este joven era rico, ¿no? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Despréndete de toda tu riqueza. Y entonces, cuando lo hayas hecho, ven y sígueme, cargando con tu propia cruz, ¿no? Ven y sígueme. Entonces, fijaos, en estas palabras de Jesús, ¿dónde diríais que está el foco de atención? En cuanto a, o sea, ¿dónde coloca Jesús el foco en cuanto a la respuesta de qué hacer para la vida eterna, ¿no? El hombre viene con el foco colocado en sí mismo, ¿no? En sus acciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para ganarme el cielo? ¿No? Para entrar en el paraíso. Jesús, en su primera respuesta, hace lo que Dios había hecho con la ley, ¿no? Es colocar el foco en los mandamientos. Bueno, pues ya sabe los mandamientos, ¿no? Haz esto, no hagas esto, tal. Pero ahora a continuación, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Dónde coloca el foco? En tu corazón. Ya en Dios, ahora en Dios, no en los afanes personales de este mundo, en lo terrenal, sino inclusive Jesús le dice, vende todo y hazte tesoro en el cielo. Es lo único que le promete el Señor, la riqueza en la vida eterna. Y en el fondo, cuando hablamos de que lo coloca en Dios, ¿no? Estamos hablando también de que lo pone en sí mismo, ¿no? Jesús está diciendo, yo soy la clave. ¿No? Claro. ¿Quieres la vida eterna, no? Dice, bueno, no te mires a ti, porque tus acciones en realidad no te van a servir para ganarte la vida eterna, porque tú, como todos, has pecado. En realidad, si cumplieras toda la ley, sí que la tendrías, ¿no? Pero tampoco te puedes quedar ahí en la ley, porque si te queda mucho tiempo observándola, vas a ver lo mismo, que no lo has cumplido, ¿no? Entonces, dice, es como si dijera, mírame a mí, ¿no? A ver, yo pienso que, por ejemplo, él le dijo, he cumplido con la ley, ¿cierto? Con todos los mandamientos, ¿cierto? Y cuando alguien cumple con los mandamientos, supuestamente se duerme. Supuestamente está libre de pecado, ¿verdad? Claro, sí. Si habría cumplido con todos, estaría libre de pecado. Estaría libre de pecado. Entonces, pero él se estaba dando el valor a sí mismo, el orgullo, yo soy esto, yo soy lo otro, ¿cierto? Yo no tengo culpa de nada, yo soy digno, que él esperaba que Jesucristo le dijera, usted es digno ya del reino de los cielos, pero el reino de los cielos no es por que yo haya cumplido la ley, sino porque Dios nos da esa gracia, esa gracia de cumplir con su palabra, porque nuestra vida tiene que estar expuesta en Jesús, en que nosotros no merecemos esa gracia, pero Él, por eso le dice, sigue. Yo pienso que es así. Que él estaba lleno de vanagloria y pensaba que Dios le... Así muchos dicen ahora, yo no he matado, yo no he robado, en fin, y dicen, yo soy bueno, pero mentiras que no es así. Es la palabra de Dios. Claro. Y la palabra de Dios es viva. Y él dijo que... Y la palabra de Dios es Jesús. Es
Jesucristo. Entonces él esperaba que le dijeran, si usted ya no tiene merecido. Claro. Pero no. Vaya sorpresa, ¿no? Se encontraría, ¿no? De vende todo lo que tienes y despréndete, ¿no? De tu riqueza. Y entonces ven y sígueme, cargando tu cruz. Estaba orgulloso de todo lo que él poseía. Y él no tenía por qué estar orgulloso de todo lo que poseía, porque al fin y al cabo le iba a ganar. En realidad, si lo pensamos, si miramos esto con lupa, podemos descubrir aquí que si nos remitimos a la ley, este joven en realidad estaba incumpliendo el principal de todos los mandamientos. Porque el primer mandamiento de todos, ¿cuál era? Amar a Dios. Ajá. Es Dios lo primero, ¿no? Es no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y el resumen, ¿no? de la ley en esos dos mandamientos, el principal es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Se estaba creyendo al mismo yo he cumplido con la ley. Sí, que no solo que se creía bueno, ¿no? Sino que también estaba pegado a lo material. Claro. A lo terrenal. Porque en este caso, pues Jesús estaba frente a él, ¿no? Imagínate que le está hablando es el mismo Dios que y le está dando la clave de la vida eterna. Todo se le está diciendo que es de nada allí. O sea, ¿podríamos decir que el dinero, la riqueza era su Dios? Sí, claro. En realidad sí, porque no estuvo dispuesto a renunciarlo, ¿no? Para seguir a Jesús. No estuvo dispuesto, ¿no? Pero este joven reconocía en Jesús a alguien que venía de Dios, a una autoridad espiritual. Entonces, reconociendo esa autoridad espiritual de parte de Dios, que le está diciendo que se desprenda de todo eso para seguirle, y él no estuvo dispuesto. O sea, reconocía en Jesús una autoridad espiritual, pero no estuvo dispuesto a obedecer. Es lo que pasa hasta el día de hoy. Mucha gente ve a Jesús como un buen maestro, como alguien que tiene buenas ideas, como alguien que puede ayudarle, pero cuando Jesús nos confronta con lo que Él espera de nosotros, hay mucha gente que prefiere seguir en su vida. Claro, así es. Cuando Jesús nos pide... El tesoro puesto su corazón en el tesoro que tenía acá en este mundo. Claro. Fijaos, cuando Jesús nos pide que sacrifiquemos algo, ¿no? Que renunciemos a algo, que cambiemos en algo, ahí es cuando ya somos confrontados, ¿no? Y uno dice, oye, ¿realmente estoy dispuesto a seguir a Jesús, ¿no? ¿Estoy dispuesto a dejar esto que Él me está pidiendo, ¿no? Ajá. Es que Jesús nos conoce tanto que sabe lo más profundo y sabe de dónde estamos agarrados. Justo nos dice eso, yo no quiero, así no puedes seguirme. Y es donde más nos duele, porque es lo que más uno atesora y lo que uno piensa que no lo tiene, pero lo tiene. Claro. Y ahí es donde uno tiene que, ahí es donde se sacrifica uno mismo, de verdad. Claro. Si no le importa. Por otro lado, claro, por otro lado, esta también es la clave del discipulado, ¿no? Fijaos que luego lo último que tenemos en este pasaje, que los discípulos le van a decir a Jesús, oye, nosotros sí que lo hemos hecho, ¿no? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿no? Y cuando Jesús llamaba a sus discípulos, lo llamaba así, déjalo todo y sígueme, ¿no? Ahora, hoy en día, Jesús sigue llamando así también, ¿no? Déjalo todo y sígueme. Ahora, déjalo todo no tiene por qué necesariamente significar, yo qué sé, abandona tu trabajo, ¿no? O deja tu familia, o deja tu casa. Quizá en algunas ocasiones sí, ¿no? Pero nuestra actitud, la actitud del discípulo, siempre debe ser esa, ¿no? Es como, yo estoy dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús, ¿no? Ahora, este joven, fijaos, ¿por qué pensáis, vamos a ponerlo así, creéis que es estrictamente necesario para todo discípulo de Jesús hacerse pobre para seguir a Jesús? No, ¿no? No hace falta. Uh-huh. Es una vida espiritual la que hay que llevar. Ajá.
Pero Jesús sí que le estaba pidiendo a este hombre que se hiciera pobre para seguirle, ¿no? Le estaba diciendo, renuncia a toda tu riqueza. Porque lo conocía. Ajá. Ya sabía cómo es su corazón. Sabía que era lo que le iba a costar. Tú antes decías, él estaba inquieto haciendo una pregunta, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Eso era lo que le faltaba para que él tuviera esa completa paz. Pero no, estaba a un paso de haberle dicho, con esa elocuencia que él habló, haberle dicho, claro que sí, Señor, lo voy a hacer. Pero a mí sí que me gustaría enfatizar el que estaba a un paso. Es que un paso, tampoco sabemos lo que pasó. No, yo no lo veo pero un hay paso. muchos que están a dos pasos. Pues sí, porque lo hubiera contestado y, Señor, claro, venga, ¿a qué hora? Lo hago ya, porque él habló muy elocuente, o sea, era así, Señor, aquí estoy. Yo creo que, recuérdense que estar en la vida de Jesucristo es, ¿verdad?, un sacrificio, ¿verdad? Y esa era la prueba que él le puso la prueba, pues, para ver si estaba dispuesto a seguirlo o no. Yo voy a ponerle la prueba y le digo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme. Esa es la clave de todo. Pero yo no lo veo como una prueba, porque es Dios el que él está viendo tu corazón, que él está aferrado a lo material. Él ya sabe la respuesta. Lo lógico, pero él tenía que demostrarle a los demás que estás dispuesto a dejarlo todo. Bueno, déjalo todo y me sigues. Te pongo esa prueba, aunque él sabía ya la respuesta, porque Dios Jesucristo todo lo sabe, Dios todo lo sabe. Entonces, claro, él le hace la pregunta para ver si es cierto o no, pues. Entonces ahí es donde él después dice que no. El mayor problema acá con este joven era que él estaba dispuesto a recibir los consejos de Jesús, pero no veía a Jesús como el Salvador, ¿no? Que eso es lo que pasa hasta el día de hoy. O sea, nosotros queremos que nos aconsejen cómo vivir, pero cuando decimos, no son tus obras, no son tus decisiones lo que te va a llevar a la salvación, sino Dios. Y ahí ese fue el problema con este joven, que no pudo ver a Jesús como el Salvador, como el que le iba a dar la vida eterna, como Dios mismo, ¿no? Y ahí se generó el problema, porque el hombre está acostumbrado a querer ganarse todo con su propio esfuerzo, y acá Jesús está ofreciendo un camino alternativo, que era de verlo a Jesús como el camino. Alternativo no es el camino, o sea, seguir a Dios. Es como trasladar ahorita en la ONG, ¿no? Como yo decir, es que yo soy muy bueno porque ayudo en la ONG y estoy ayudando a la gente. Y eso es un error, ¿no? Claro, es el camino alternativo a todos los caminos torcidos, ¿no? Que llevan a... Yo soy claro. aquí, y uno no es bueno, nadie es bueno, ¿no? Claro. Lo dice Jesús. Claro. Ahora, Jesús... Alternativo en el sentido de que el joven y todos los seres humanos pensamos en que nos vamos a ganar el cielo con nuestro esfuerzo. Y acá Jesús dice, no es eso, sino claro. que es este el camino. Así es, sí. Ahora, Jesús a continuación, cuando el joven ya se ha ido, ¿no? Y fijaos que es curioso que dice que se fue triste, ¿no? Es como que él, en cierto modo, sí que quería, ¿no? Pero no tanto como lo que él amaba su dinero y todo lo que tenía, ¿no? Entonces se fue triste porque estaba perdiendo algo que él quería, pero no lo quería tanto como lo que ya tenía. ¿No? Quería más el dinero. Ajá. Pero fijaos, a continuación Jesús va a ponerse a enseñar sobre la riqueza, ¿no? Sobre el materialismo, sobre el dinero, lo material, la abundancia en este mundo, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Mira, lo primero de todo, versículo 23. Ahora es enseñando a sus discípulos, ¿no? ¿Quieres leerlo, Edis? Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Wow, vaya frase, ¿no? Es difícil. Qué advertencia, ¿no? Difícil. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos que están escuchando se asombran, ¿no? Entonces Jesús añade algo más. ¿Qué dice a continuación? Versículo 24.
Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. Y este es uno de los principales problemas que viene con lo material. Cuando recibimos o conseguimos abundancia en este mundo, cuando tenemos mucho dinero, muchas cosas materiales, tendemos a confiar en eso. Eso se vuelve nuestra seguridad. Creemos que vamos a estar bien porque tenemos tantos miles de euros en la cuenta bancaria, ¿no? Entonces, confiamos en eso como si fuera nuestro Dios, ¿no? Ahí tenemos nuestra seguridad. Y Jesús aquí está diciendo qué difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en sus riquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque para entrar al reino de Dios tenemos que confiar sola y exclusivamente en Jesucristo, en nuestro Salvador. Sí, Cristian, yo veo que la gente que tiene mucha riqueza, digámoslo así, ¿no? Que hacen lo que estamos hablando, hacen buenas obras o donan mucho dinero, hacen buenas cosas, digámoslo así. Pero están aferrados a su riqueza, a su posición, ¿no? Es lo mismo que le pasa al chico ese. Claro. Entonces yo digo que por eso Jesús yo digo que Jesús diga que ser rico sea malo, ¿no? Sino que es como tú estés apegado a eso material, ¿no? Claro. Más que al mismo Dios, ¿no? Al mismo que es primero Él. Claro, si Él se te apareciera y te dijera, oye, tienes que dejar todo ahora y verte conmigo, pues claro. Claro. Sí. En realidad, si hablamos del dinero, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿el dinero es bueno o es malo? Bueno. El dinero es una herramienta, ¿no? Que se puede usar bien o se puede usar mal, ¿no? Que el versículo que habla del dinero dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí. Claro. Ahí está el problema, el amor al dinero. Claro. Entonces, el dinero en sí es una herramienta, pero, no hay un pero, las advertencias de Jesús, de los apóstoles, ¿no? El apóstol Pablo y otros, acerca del dinero, es que llevemos mucho cuidado porque el dinero corrompe al ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque por lo general cuando uno tiene dinero, ¿no? Mucho dinero, tiende a hacer precisamente esto, a confiar en el dinero más que en Dios, a amar el dinero más que a Dios. Entonces, como nuestro corazón, el corazón del ser humano tiende a eso, la advertencia que tenemos de la palabra de Dios es que no busquemos las riquezas en este mundo, ¿no? Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero a la misma vez, ¿no? Entonces, no deberíamos buscar hacernos ricos aquí en la tierra. Ahora, si Dios nos da riqueza, porque estamos en un trabajo donde prosperamos, porque por lo que sea, porque recibimos una herencia, sea lo que sea, ¿no? Y Dios nos permite que recibamos mucho dinero, ¿no? Eso como discípulos de Jesús va a ser una prueba para nosotros también, ¿no? Pero podemos darles un buen uso. Si Dios permite que tengamos mucho dinero, es porque hay un propósito detrás, ¿no? Hay algo que Dios espera que hagamos con ese dinero que no va a ser un propósito egoísta. No es para yo dedicarme a vivir la vida disfrutando al máximo en este mundo con lo material y ya está, ¿no? Ese no es el propósito detrás del que Dios pueda permitir o bendecirnos con lo material, ¿no? Dice que ahí dice que Jesucristo lo miró con amor, pero le dijo, vende todo lo que tienes y sigue. O sea, pues que él tenía toda su confianza también puesta en sus riquezas, pues
ha cumplido la ley, ha hecho dinero y tenía puesta su confianza era en lo que él había hecho, y por eso le puso esa prueba, porque él era puesta su confianza en lo que él había hecho, en lo que él tenía, y por eso le decía, vende lo que tienes y sígueme. Pero después por ahí en otra parte dice que no es malo tener riquezas. Sí. No dice que no sea malo tener riquezas, pero dice que el mal está en amar, ¿no?, el dinero, en confiar en él, ¿no? Claro. Y Jesús la advertencia, oye, tengámosla en cuenta, ¿no? Es cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas, ¿no? Por eso Él nos dice, no os hagáis, ¿no? El apóstol Pablo, cuando él escribe esto de que la raíz de todos los males es el amor al dinero, él dice también que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias dañinas y destructoras que hunden a los hombres en la perdición, ¿no? Y que hace que muchos se aparten de la fe. Entonces, él dice los que quieren enriquecerse, ¿no? Entonces, la advertencia de Dios es que no busquemos eso en este mundo, ¿no? Ahora, si Dios permite que tengamos riqueza, pues vamos a buscar cuál es el propósito que hay detrás de esto, ¿no? De qué manera yo puedo utilizar esto para hacer el bien, para que prospere la obra de Dios, para ayudar a otros, para ayudar a los necesitados, ¿no? Fijaos que cuando Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿qué es lo que añade? Versículo 21. Cuando le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y tendrás tesoro en el cielo, ¿no? Es decir, que cuando damos lo que tenemos material para ayudar a otros que están necesitados, Dios lo recompensará en el cielo. Bien, llegamos hacia el final del pasaje. Los discípulos están muy asombrados de las palabras de Jesús. Jesús, fijaos si quiere hacer hincapié en esto de que es muy difícil que un rico entre al reino de Dios, que dice que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? Está poniendo difícil, ¿no? Ahora los discípulos se asombran y dicen, oye, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús dice, bueno, para los hombres es imposible, pero Dios puede hacerlo todo, ¿no? Dios puede convertir el corazón de un rico. Y Dios puede convertir el corazón del peor de los pecadores, ¿no? Todo es posible para Dios. Ahora, llegamos a la última parte de este pasaje. Sí. Antes de avanzar, que quede claro que el hecho de ser rico no te impide la salvación. ¿No? Por eso acá este versículo 27 dice que para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles. O sea que aún un rico, por la gracia de Dios, puede ser salvo. Claro, claro. Un rico, yo lo diría así, un rico puede, por la gracia de Dios, aprender, o más bien dejar de confiar en su riqueza y de amarla por encima de Dios, para poner a Jesús en el primer lugar en su vida, confiar solamente en Cristo, y entonces utilizar su riqueza, pues, como Dios quiera que la use, ¿no? Para ayudar a otros, para el bien del reino de Dios aquí en la tierra, para que prospere la predicación del Evangelio, para bendecir a los necesitados, ¿no? Etcétera, ¿no? No de una forma egoísta, sino de una forma dadivosa, generosa, de una forma amorosa, ¿no? Bien, llegamos al final del pasaje, versículos 28 al 31, y vemos que Pedro, ¿no?, se ha quedado con una inquietud, ¿no? Se dirige a Jesús
¿Y qué es lo que le dice? Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pedro le dice, bueno, maestro, nosotros sí que lo hemos hecho, ¿no? Tú le dices a ese joven que renuncie a su riqueza, que lo deje todo y venga y te siga, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho. Nosotros hemos dejado pues nuestras empresas, hemos dejado la vida que teníamos atrás para seguirte a ti, ¿no? ¿Y qué responde Jesús? Versículo 29 en adelante. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en ese tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Entonces Jesús, en respuesta a Pedro, él va a asegurarle que todos aquellos que sí que hagan lo que él le había pedido al joven rico, todos aquellos que estén dispuestos a seguir a Jesús renunciando a lo que haga falta, en el caso del joven rico era su riqueza. Eso era lo que le impedía seguir a Jesús, ¿no? Porque amaba más su dinero que a Dios realmente, ¿no? En el caso de otras personas pueden ser otras cosas, puede ser hasta la familia, ¿no? En el caso podemos pensar, por ejemplo, en una familia en un país musulmán, donde uno se convierte y entonces, claro, la familia se vuelve su enemigo y lo quieren, en algunos casos hasta asesinan el hermano, el padre, el hijo al que se ha convertido, ¿no? Entonces allí pues uno tiene que escoger, de oye, o abandono, desisto de querer seguir a Jesús por no perder a mi familia, o voy a seguir a Cristo a cualquier costa, ¿no? A cualquier precio. En nuestro contexto, aquí en Occidente, no hemos llegado a ese punto, pero también, ya sea en nuestra familia o en amigos, en amistades, ¿no? Podemos encontrar por seguir a Jesús burla, rechazo, crítica, ¿no? Desprecio. Y también se vuelve pues en una decisión para nosotros, en una prueba, ¿no? Estoy dispuesto a seguir a Cristo aun si tengo que renunciar a ciertas amistades o a ciertos familiares que no me quieren, me lo van a poner difícil si quiero seguir a Jesús, que no lo van a aceptar, ¿no? Puede ser otra cosa, puede ser un trabajo también, ¿no? Un trabajo en el que si quiero seguir a Jesús, pues veo que no puedo seguir en ese trabajo. ¿Por qué? Porque es un trabajo quizá pues que me obliga a hacer cosas contrarias a lo que Jesús me enseña, que si no miento no puedo seguir allí, si no hago las cosas de una forma deshonesta o si no hago ciertas acciones inmorales, o un trabajo que me ahoga y no me deja tiempo para servir a Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que Jesús aquí está asegurando que todo aquel que esté dispuesto a renunciar a lo que haga falta por seguirle a Él, por seguir a Cristo, no solamente va a ser muy bendecido por Dios aquí en esta tierra, aunque tendrá persecuciones, sino que estará en ese reino eterno de Dios. Esa es la promesa que le está haciendo. Sí, él está diciendo que Él es el que de toda nuestro esfuerzo, nuestra fe y todo está a través de Él. Está
tiene que ser puesto a través de Él. Nada nos lleva a una vida eterna, ni como dijo él, que yo he cumplido los mandamientos y por lo tanto merezco. Con esa actitud no se entra, ¿no? Con esa actitud no se entra. Él vino, Él está enseñando que Él iba a dar su vida por nosotros y que no es lo que nosotros hagamos, sino lo que Él hizo. Ajá. O sea, que solo se entra al reino de Dios desde una postura humilde, ¿no? Claro, sí, ¿No? sí. Nuestra confianza tiene que estar expuesta en Cristo Él, solamente. En Él. Claro. Y seguirlo. ¿Qué es seguirlo? Seguir es seguir lo que, hacer su voluntad, llevar sus enseñanzas, hacer lo que Él quiere, eso es seguirlo, que es difícil. No es en sí, pues si tienes dinero, si tienes habilidad para conseguir dinero, no es malo eso, sino que ponga su confianza, yo soy muy hábil para los negocios, o muy hábil para, o yo tengo tal dinero, o tal trabajo que me da mucho dinero, o en fin, no. Claro. Entonces, es lo que Él enseña. En el fondo, aprendemos aquí que como discípulos de Jesús debemos estar dispuestos a confiar solamente en Él y a seguirlo a Él a cualquier precio, ¿no? Debemos estar dispuestos a renunciar a lo que haga falta para seguirle a Él, ¿no? Esa es la base del discipulado. Mira, Cristian,